Miscelánea empresarial, fácil de aprender. Miscelánea empresarial es un programa cultural mundial emitido por www.universovirtual.co, conducido por el profesor Héctor Cadavid Jiménez. El perfil del programa es tratar temas relacionados con finanzas, costos y evaluación financiera de proyectos. Se transmite todos los lunes a las 6 a.m. y 6 p.m. El programa Miscelánea Empresarial busca transmitir conocimientos sobre los temas a tratar, con el objetivo de que los interesados aprendan o profundicen en los conocimientos propuestos en cada uno de ellos, solucionando talleres, resolviendo dudas e inquietudes que se les puede presentar. Siempre se tratará de hacer simple lo complejo y sencillo lo difícil. Lo importante es que los participantes aprendan, comprendan y apliquen todos y cada uno de los temas tratados. Este curso gratuito de finanzas les llega a ustedes gracias al patrocinio de la empresa Confecciones Flor de Lis, que confecciona ropa interior femenina y sus ventas son al por mayor y al detal, a los precios más bajos del mercado. Pueden hacer sus pedidos a los teléfonos 301-766-0301 y al teléfono fijo 477-5820. En esta diapositiva ustedes pueden ver muestras de sus productos, las cuales han sido muy aceptadas por el mercado y se encuentran a precios muy favorables para cualquier presupuesto. El curso que estamos desarrollando de manera gratuita es Finanzas de Capital de Trabajo, método fácil de aprender. Esta sección se justifica porque trata del manejo eficiente del capital de trabajo. En ella se abordan temas generales de cada una de las cuentas que conforman el capital de trabajo, tales como el disponible, las cuentas por cobrar, los inventarios y los proveedores de bienes y servicios. Todos los temas son desarrollados con ejemplos y ejercicios para facilitar su aprendizaje y comprensión. Los objetivos que se persiguen con esta clase son, primero, desarrollar de manera magistral cada uno de los temas a tratar en esta clase 3 de la sección 2. Y segundo, comprender y aplicar cada uno de los temas vistos en clase con ejercicios de la cotidianidad académica, laboral y de los negocios en general. Ya habíamos hablado en clases anteriores de que si observamos un balance general, este está dividido en dos partes iguales de manera vertical. El lado izquierdo habla de los activos, tanto activo corriente como activo no corriente, y al lado derecho se encuentran las dos fuentes de financiamiento, como son los pasivos y el patrimonio. En esta clase vamos a hablar del tamaño del activo corriente, porque esa parte izquierda que ustedes pueden observar en el balance, que trata del activo corriente y el activo no corriente, no tiene una forma estándar para uno darle un tamaño determinado a estas dos clases de activos. Pero hay unos parámetros, hay como unas propuestas dependiendo de esos objetivos que se persigue la alta gerencia. Nosotros prácticamente
tenemos que manejar la empresa desde un punto de vista muy eficiente y desde un punto de vista muy estratégico con el fin de poder operar al menor costo posible, ya que dependiendo del tamaño que nosotros le demos al activo corriente y al activo no corriente, va a afectar de manera muy significativa la rentabilidad de la empresa y el costo del funcionamiento de ella. Entonces, ese es el tema que vamos a abordar hoy. ¿Cuál es el tamaño adecuado del activo corriente? Hablemos de él. La estructura del activo depende de la actividad desarrollada por la empresa de acuerdo a su objeto social. También depende del tamaño de la misma, de sus políticas y estrategias en la búsqueda de su objeto básico financiero, OBF. Todo inversionista debe ser consciente de que para un mismo nivel de operaciones, el asignarle a la empresa muchos activos le ocasionará menor riesgo operativo, pero la rentabilidad será menor. Asimismo, asignarle a la empresa pocos activos le ocasionará mayor riesgo operativo, pero la rentabilidad será mayor. Miren de que depende de la habilidad del manejo que se le dé a la totalidad del activo en cuanto a activo corriente y activo no corriente, va a ser prácticamente consecuencia de esas decisiones que toma la alta gerencia. Y que tenemos que buscar un equilibrio entre riesgo y rentabilidad. Al decidir sobre qué tamaño se le debe dar al activo corriente, hay que considerar que las empresas manufactureras o industriales requieren más activo fijo que corriente. En cambio, las empresas comerciales requieren más activo corriente que fijo. En las empresas manufactureras, el activo que genera los ingresos es el activo fijo y los activos corrientes le generan costos. Generalmente estos costos son ocultos, pero nosotros como financieros tenemos que ser conscientes de que existen y que los debemos de tener en cuenta. Lo contrario ocurre para las empresas comerciales. Muy bien, para determinar el tamaño adecuado del activo corriente, la empresa debe buscar un equilibrio entre rentabilidad y riesgo. Y prácticamente esto depende de las decisiones que tome la alta gerencia. A la inversión en esta clase de activos se les debe exigir una rentabilidad mínima equivalente al costo de capital de la empresa. La empresa también tiene que asumir un riesgo operativo y financiero por tener esta clase de inversión. Más adelante vamos a hablar de todo esto y vamos a profundizar, vamos a hacer algunos ejercicios al respecto. La distribución del activo de la empresa entre activos corrientes y activo fijo, como se aprecia en la gráfica, esta distribución afecta la rentabilidad del activo, tal como lo podemos observar. Todo depende si el activo corriente es mayor al activo fijo, si el activo corriente es igual al activo fijo o si el activo corriente es menor al activo fijo. Veamos esta gráfica. En esta gráfica vamos a enfrentar el activo corriente con el activo fijo. Tenemos al lado izquierdo de esta gráfica donde el activo corriente, por ejemplo, representa un 70% del total del activo. Por lo tanto, el activo fijo es del 30%. Entonces, acá vamos a tener una estructura del activo 70-30. En la mitad tenemos una estructura 50-50, o sea, activo corriente 50% y activo fijo 50%. Y en la
parte derecha de la gráfica tenemos una estructura 30-70, o sea, 30 de activo corriente y 70 de activo fijo. Para mostrar cómo esta distribución del activo afecta su rentabilidad, se hará una simulación manteniendo sin variación el activo fijo y variando el activo corriente. Esto lo vamos a ver en una tabla más adelante. Se pueden observar los efectos negativos en algunos indicadores financieros que esta variación trae como consecuencia a los resultados financieros de la empresa. Nos podemos dar cuenta que la rotación del activo y la tasa de rendimiento son menores cuando se utiliza mayor activo corriente y viceversa. Por otro lado, es bueno anotar que el activo corriente es muy importante, ya que es el que determina la capacidad de pago que tiene la empresa, porque el interés de los acreedores es que su cliente les pague las facturas o las obligaciones con dinero y no con maquinaria, equipos, inmuebles o cualquier otro activo. En cuanto al tamaño elegido para el activo corriente y la forma de financiarlo, surgen algunas políticas que bien vale la pena describirlas. Vamos a ver estas políticas y después vemos la tabla en sus efectos de acuerdo al tamaño que le demos y vamos a ver cómo afecta nuestra rentabilidad o en sí algunos indicadores financieros muy importantes. Entonces vamos a ver algunas políticas que son importantes que ustedes tengan en cuenta, porque lo más seguro es de que ustedes dentro de muy poco tiempo, si no lo están haciendo ya, que yo creo que mucha gente lo está haciendo, es manejando y responsabilizándose por las finanzas de su empresa, propia o ajena. Muy bueno si es propia. Políticas de manejo del activo corriente. Vamos a tener dos clases de políticas, una que son políticas de inversión en activos corrientes y otra que es políticas de financiación. Veamos las primeras, políticas de inversión en activos corrientes. Estas políticas de inversión en activos corrientes, según Beasley and Brigham, 2009, en la página 566, están relacionadas con la cantidad total de activos corrientes que se manejen para mantener un nivel de ventas determinado. Esas políticas son política relajada, política moderada y política restringida. Estas tres políticas las vamos a examinar a continuación. ¿En qué consiste la política relajada? Esta política se caracteriza por mantener altos niveles en las cuentas de los activos corrientes como consecuencia de las altas ventas a crédito por su política liberal de los créditos. Las empresas que adoptan esta política no tienen en cuenta ciertos elementos cualitativos que se deben tener en una empresa para otorgar cupos de crédito y plazos a los clientes que solicitan créditos, tales como estudio de la capacidad de pago del cliente, su trayectoria crediticia, recomendaciones comerciales, seguimiento de los créditos, procedimientos de cobro prejurídico y jurídico, entre muchas otras recomendaciones que se deben acatar antes de aprobar un crédito nuevo. Hay muchos ejecutivos en las empresas o propietarios de empresas que no le paran bolas a esto, pero ya cuando sufren las consecuencias se dan cuenta de la importancia. Es muy importante que a un cliente nuevo que nos está solicitando un crédito y un plazo, le pidamos cierta información financiera que nosotros debemos de analizar
con el fin de determinar su capacidad de pago, su solidez financiera y en cierta forma si esa empresa solicitante del crédito tiene buena salud financiera. No nos dé pereza, dediquémosle tiempo. Si nosotros no lo podemos hacer personalmente, esa persona de confianza que nosotros tenemos en el área financiera, pongamos a que lo haga y que nos pase un informe, pero nunca ignoremos a esta clase de análisis para los clientes nuevos, porque se nos pueden convertir en dolores de cabeza. Lo importante en las empresas es vender, no regalar la mercancía. El cliente a quien le damos un crédito y no nos paga, pues en cierta forma le estamos regalando la mercancía. Y eso pues no significa que la empresa no tiene buena salud financiera. Muy bien. También mantienen altos niveles de disponible e inventarios en esta clase de empresas de acuerdo a esta política. Estas empresas mantienen altos costos de funcionamiento en su departamento de crédito y cobranzas, alto volumen de cuentas incobrables y alto grado de ineficiencia. Se pierde mucho dinero. Organicemos nuestras finanzas. Miren de que muchas veces vender no es vender. Uno tiene que vender, pero que sea una venta real, y la venta se materializa es cuando nosotros recuperamos esa parte que nos corresponde por haber entregado una mercancía. Entonces a nosotros nos corresponde, porque como es un cambio de dos mercancías, zapatos por dinero, confecciones por dinero, propiedades por dinero, alimentos por dinero, toda venta es un intercambio de dos productos que nos den el nuestro, que es el dinero. Pero si nosotros entregamos la mercancía y no recibimos el producto de esa venta, realmente no es una venta. Ok, tengamos en cuenta eso. Política moderada. Las empresas que adoptan esta política toman una posición moderada, es decir, no son relajados, pero tampoco restringidos. Sus posiciones no son tan extremas. Política restringida. Esta política es todo lo contrario de la política relajada, y las empresas que las adoptan restringen al mínimo los niveles en todas las cuentas de los activos corrientes, disponible, cuentas por cobrar e inventario. O sea, con esta política restringida nos estamos yendo al otro extremo, y ya sabemos de que todo extremo es vicioso, es ineficiente, es inoperante. Entonces, ni la una ni la otra, ni la relajada ni la restringida. Yo soy partidario de que en las empresas hayan políticas moderadas, porque denotan de que hay eficiencia. Entonces no nos vamos a ninguno de los dos extremos, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Ok. En el cuadro o tabla mejor que ven en la diapositiva, vamos a analizar los efectos financieros de la distribución del activo total de la empresa. Ya sabemos, ustedes tienen que tomar decisiones, porque ustedes tienen que encontrar el efecto final en el manejo financiero de una empresa, y es lograr el objetivo básico financiero. Entonces, en esta tabla, bajo tres escenarios, escenario 1, escenario 2 y escenario 3, vamos a hacer una simulación de cuáles serían las consecuencias en la rotación del activo y en la tasa de rendimiento, dependiendo del tamaño que nosotros le demos al activo corriente frente al activo fijo. O sea, nosotros vamos a hacer esta simulación variando el activo corriente y dejando el activo fijo estándar, permanente. Muy bien, en los tres escenarios. Veamos. Con los datos supuestos, para los tres escenarios tenemos unas ventas de 300.000,
en cada uno de los tres escenarios, 300 millones en cada uno de los tres escenarios. La utilidad operativa, recordemos de que la utilidad operativa es ventas menos costo de ventas menos gastos generales, nos da la utilidad operativa. Pero vamos a suponer de que es la misma, 50 millones de pesos en los tres escenarios. Si nosotros le diéramos una estructura al activo en la siguiente forma: activos corrientes 70 millones para el escenario 1, 50 millones para el escenario 2 y 30 millones para el escenario 3. En cambio, los activos fijos todos van a ser de 50 millones. Ahí lo pueden apreciar en la tabla. Mírenlo. Ahí nos da esto. Ok. La suma de estos dos activos nos da el activo total. O sea que vamos a tener un activo total en el escenario 1 de 120 millones, 100 millones para el escenario 2 y 80 millones para el escenario 3. Si yo calculo el indicador de la rotación del activo, o sea, ventas sobre activo total, me da un indicador de 2.5 veces. Como es una rotación, todas las rotaciones siempre se muestran en número de veces. Entonces, eso significa las veces que rota en el año. Las veces que rota, para el escenario 1 es de 2.5 veces, que la obtuvimos de dividir las ventas de 300 millones de pesos sobre 120 millones del activo total. Nos da 2.5 veces. Para el escenario 2 nos da 3 veces. Para el escenario 3 nos da 3,75 veces. ¿Qué podemos nosotros analizar? En la tabla, miremos. A mayor cantidad de activos corrientes, que lo podemos ver acá, a la mayor cantidad de activos corrientes, esta rotación es menor. Miren que a medida que nosotros vamos rebajando los activos corrientes, esa rotación es mayor y es muy bueno, porque es las veces que está rotando el activo total frente a las ventas. Ok, acá lo tenemos. Si calculamos la tasa de rendimiento, y la vamos a hacer de la siguiente forma: la utilidad operativa sobre el activo total. O sea, vamos a tomar esta utilidad operativa y la vamos a dividir sobre el activo total y lo expresamos como porcentaje. En el escenario 1 nos da 41.7%. En el escenario 2 nos da 50% y 62.5% para el escenario 3. Podemos también observar de que a medida de que nosotros hacemos uso de menos activos corrientes, estos dos indicadores financieros son mejores a medida que nosotros utilizamos menos activos corrientes. Entonces ya podemos nosotros saber de que realmente cuando utilizamos demasiados activos corrientes se nos va a afectar la rotación del activo y la tasa de rendimiento. Nosotros como financieros tenemos que ser capaces de hacer una combinación adecuada para obtener los mejores resultados en un periodo de tiempo determinado en aras de encontrar el objetivo básico financiero. Esta es la gráfica de la cual estuvimos hablando en párrafos anteriores y podemos ver cómo sería la forma de la distribución del activo corriente, dejando permanente los activos no corrientes o el activo fijo. Acá vemos la política relajada, acá vemos la política moderada y la restringida. Ya ustedes, de acuerdo a lo que hemos visto hasta este momento, ya ustedes pueden ver qué es lo que más les conviene a su empresa. Personalmente,
Yo no soy amigo de la política relajada ni de la restringida. Soy amigo de la política moderada. Acá en la gráfica vemos de que este sería de que el activo corriente y el activo no corriente son iguales. No necesariamente tiene que ser eso. Miren de lo que caracteriza una política relajada, que ya la vimos, y vimos de lo que es la política restringida. No significa de que el activo corriente tiene que ser igual al activo no corriente, no. Es el contenido de la política. Acá en la gráfica parece que fuera una condición de que tienen que ser iguales los dos activos. No. Es la forma de manejo, la política en sí. De manera pues de que esta línea del centro pues venir por acá arriba también o por acá más abajo, pero no tiene que ser igual al activo no corriente, no. Ya nosotros vamos siendo un poquito más conscientes de que cuál es el tamaño que le debemos de dar al activo corriente frente al activo no corriente, dependiendo si se trata de una empresa manufacturera, de una empresa comercial o de una empresa de servicios. Nosotros somos muy inteligentes para poder determinar cuál es ese equilibrio. Recuerden de que también está en juego el riesgo y la rentabilidad. Muy bien. A medida que vamos profundizando en la materia, ya nosotros vamos tomando cierta madurez financiera que nos permite tomar buenas decisiones. Vamos a ver las otras políticas de financiación de los activos corrientes. Las que acabamos de ver son las políticas de inversión, estas son las políticas de financiación de los activos corrientes. La gran mayoría de las empresas sufren en determinadas épocas variaciones estacionales o cíclicas, causando altibajos en sus activos corrientes. La dirección de la empresa tiene que tener conocimiento de esto y debe estar preparada para enfrentarlo y financiarlo adecuadamente, al menor costo financiero posible. Esto no se nos puede olvidar a nosotros. Nosotros como financieros a toda hora tenemos esa palabrita costo financiero en el cerebro, a toda hora estamos pensando en ella, porque nosotros tenemos que trabajar al menor costo financiero posible, sin olvidar de que recuerden de que en el activo corriente hay muchos costos financieros ocultos, que mucha gente los ignora y cuando menos piensan se les destruyó, se les disminuyó a un porcentaje significativo esa rentabilidad del activo total. De manera pues que más adelante ustedes lo vieron en análisis financiero como ROI, recuerden. Entonces nosotros a toda hora tenemos que buscar eficiencia, el mejoramiento continuo como de lugar. Ustedes ya a medida que vamos avanzando en el curso y por todo lo que han visto en otras materias, ustedes ya tienen la madurez suficiente y yo sé que ustedes son muy juiciosos en ese sentido y quieren llevar sus empresas a un estado de salud óptimo, de manera pues de que vamos a trabajar con eficiencia. Nunca escatimemos esfuerzos para evitar esto. Siempre busquemos la salud financiera, el mejoramiento continuo. No podemos confundir mejoramiento continuo con cambio por cambiar. Las cosas no se cambian por cambiar. Las cosas se cambian es porque las queremos mejorar, las queremos hacer más eficientes. De manera pues de que en ese sentido nosotros tenemos que buscar a toda hora ese mejoramiento continuo en aras de encontrar el objetivo básico financiero. Ok. Tenemos que minimizar el riesgo operativo.
y financiero que le pueda generar esta situación. De la forma como una empresa financia el activo fluctuante y el activo permanente, da pie a tener tres enfoques. A ver, antes de ver estos tres enfoques, recordemos de que nosotros tenemos que conocer muy bien la empresa por dentro. Recuerden de que nosotros a toda hora pues estamos trabajando con esa estructura de costos. Nosotros la tenemos que saber de memoria prácticamente. Tenemos que saber cuáles son los efectos de una decisión que nosotros vamos a tomar, y en ese sentido nosotros con absoluta seguridad vamos a llevar la empresa a un punto óptimo donde la alta gerencia quiere que estemos. De manera pues de que nosotros somos los grandes, la gran herramienta que tiene la alta gerencia y los accionistas para nosotros llevar la empresa hacia donde ellos quieren que nosotros la llevemos. Pero tenemos que mantener a toda hora estas cosas pendientes y trabajar por ellas. Muy bien. Los tres enfoques que vamos a abordar enseguida son el enfoque moderado, el enfoque agresivo y el enfoque conservador. Enfoque moderado. Este enfoque consiste en sincronizar el vencimiento de los activos con el vencimiento de los pasivos, tal como se muestra más adelante en la gráfica. Por ejemplo, si a mis clientes les doy 30 días de plazo para el pago de sus facturas, la empresa consigue un préstamo bancario a 30 días. Si se compra equipos de cómputo que tengan una vida útil de 3 años, se solicitará un crédito a 3 años y así sucesivamente. Esto es razonable desde el punto de vista del principio de conformidad financiera o de cobertura financiera, como se mencionó antes. Pero es muy difícil y complicado que esto se dé en la realidad empresarial, porque tenemos la seguridad del vencimiento de la obligación que tenemos que pagar, pero no tenemos la seguridad de que nuestros clientes paguen al vencimiento. Es muy difícil. Este enfoque moderado es supremamente complicado, porque es que la verdad es de que yo tengo seguridad de la fecha en que yo tengo que pagar una obligación, pero yo no tengo la seguridad de que el cliente me vaya a pagar cumplidamente. Entonces veamos de que cuando un eslabón de la cadena en el cumplimiento de los pagos pues se rompe toda la cadena y todo el eslabón, porque si a mí no me pagan cumplidamente, yo no puedo pagar cumplidamente. Este enfoque es supremamente complicado, de manera pues de que, pero existe, y esta es una forma muy universal que hay, pero no significa que nosotros tengamos que adoptarla. Nosotros adoptamos lo que más nos conviene en la empresa. Vamos a ver el otro enfoque, a ver qué pasa. En el enfoque agresivo, este enfoque consiste en que la empresa financia el activo fijo y parte del activo corriente permanente con recursos de largo plazo. La otra parte del activo corriente y el activo fluctuante con recursos de corto plazo. Enseguida lo vamos a analizar en la gráfica. Enfoque conservador. Este enfoque consiste en que la empresa financia el activo fijo, el activo corriente permanente y parte del activo fluctuante con recursos de largo plazo. La otra parte del activo fluctuante con recursos de corto plazo. Lo vamos a ver en la gráfica, lo vamos a analizar porque esto es muy importante. Vamos a ver gráficamente el enfoque moderado y vamos a tomarle un gran significado a esta gráfica por lo siguiente. Nosotros tenemos acá, entre estas dos coordenadas de la Y y X, vemos de que
hemos trazado una recta que no es propiamente paralela a X, es un poco alzada. Miren de que tiene, está un poquito levantada, no es paralela al eje de las X. Y tenemos otra recta acá mucho más levantada, que tampoco es paralela a X ni a la segunda recta, ni a la segunda línea que trazamos acá. Miren de que está mucho más levantada. Esto significa el total de los activos de la empresa. Pero hay unas ondas, miren las ondas que tenemos acá. Estas ondas nos dicen de que en determinadas épocas del año, sobre todo en aquellas empresas que tienen cierta estacionalidad, por ejemplo, una empresa que produce árboles de Navidad, pues casi todo el año la va a pasar es produciendo para incrementar inventario, y sale de ese inventario por allá por la época de octubre, noviembre, principios de diciembre. De manera pues de que nosotros tenemos que ser conocedores, porque precisamente en la planeación estratégica trata de eso, de yo conocer mi empresa anticipadamente y lo que le puede suceder a futuro, dependiendo de un entorno interno, un entorno externo. Yo tengo que vivir analizando todas esas situaciones, porque es que para eso nos contrataron o para eso nos preparamos, para manejar nuestras propias empresas. Entonces yo tengo que saber a toda hora qué le puede suceder a la empresa ante, por ejemplo, una nueva competencia que entró al mercado, o qué sucede una empresa que estaba en este mercado objetivo y abandonó ese mercado por X o Y motivo. Más adelante vamos a hablar de cómo nos afectan esos océanos azules o los océanos rojos en mercadeo. Nosotros tenemos que estar pendientes de todo eso porque afecta nuestras finanzas, afecta nuestros resultados, y nosotros, a medida que va transcurriendo el tiempo y que nos damos cuenta de situaciones que afectan nuestros entornos, nosotros tenemos que acomodarnos para no dejarnos sacar del mercado y tampoco que vayan a deteriorar o impedir que nosotros cumplamos con esas metas que nos hemos propuesto para un periodo futuro determinado. La vida de nosotros no es tan fácil. Nosotros tenemos que estar pendientes de muchas cosas, pero bueno, para eso nos estamos preparando, para eso nos prepararon, para eso montamos empresas, porque la vida no es un confite de chocolate donde qué delicia y todo lo demás y es muy fácil y no tiene amarguras. No, señores, nosotros merecemos muy buenos sueldos y muy buenos ingresos, pero la vida de nosotros es complicada, de manera pues de que tenemos que estar preparados para todo eso. Entonces yo tengo que saber durante el año cómo se van a comportar mis ventas durante este año, pero también cómo se van a comportar de acuerdo a unas ventas históricas que ha pasado en años anteriores y qué va a pasar y cómo vamos a proyectar la empresa, porque no todos los meses son iguales. Y hay muchas empresas que están, por ejemplo, hay empresas que las afecta sus ventas en el Día del Padre, en el Día de la Madre, del amor y la amistad. Bueno, San Valentín, hay empresas que se sienten muy afectadas por esta época de San Valentín, ¿cierto? Del Día de la Madre. Una empresa fabricante de cuadernos, ellos tienen que saber cuándo empieza el año académico A, cuándo el B, qué va a pasar en las vacaciones, todo eso. Nosotros tenemos que estar pendientes de todo eso y lo tenemos que saber. Entonces, esas estacionalidades nos afectan a nosotros. Entonces, miremos que nosotros tenemos acá, en estas rectas que nosotros trazamos, esta primera recta hasta acá, desde el eje de las X, miren, este sería el activo fijo. Luego, hasta la segunda raya, este sería el activo corriente. Pero para esas empresas
que tienen estacionalidades son estas ondas. Miren estas olas que se nos van presentando acá. Ese es el crecimiento en esas épocas, porque lo normal es acá al activo corriente, pero de ahí para arriba son los efectos que nosotros debemos mantenernos atentos, porque el activo corriente, todo esto, el activo corriente, todo es disponible, cuentas por cobrar, inventario. Entonces, en estas ondas, en estos crecimientos inesperados de las épocas estacionales, esto es disponible, cuentas por cobrar e inventarios, porque hacen parte del activo corriente. Miren que el activo corriente viene hasta la cresta, hasta la cima de la onda. Todo es disponible, cuentas por cobrar, inventarios. Hay otras empresas que no sufren de estacionalidades, sino que tienen sus ventas muy regulares. Bueno, ya cada uno hace el análisis de su empresa y ya ven a ver cómo se van acomodando y qué medidas van tomando. Por eso es tan importante la planeación estratégica en toda empresa. En toda empresa, grande, pequeña, no importa el sector al que pertenezca, deben siempre trabajar basados en la planeación estratégica. No nos olvidemos de eso, porque es que sin planeación estratégica uno no es capaz de manejar una empresa. Yo no soy capaz de manejarla si yo no tengo planeación estratégica. Porque es que yo tengo que saber antes qué es lo que yo voy a hacer. Yo no me puedo levantar por la mañana sin saber qué voy a hacer ese día. Yo tengo que... Cuando yo me levanto por la mañana, yo tengo que saber qué voy a hacer durante el día. Y mañana, y pasado mañana, y la otra semana. Yo tengo que saber qué voy a hacer el otro mes, el otro año. Es decir, yo voy a hacer una planeación estratégica en el corto plazo, pero también en el largo plazo, mínimo a 5 años. Entonces, siempre yo tengo que tener una planeación de el año que está corriendo. Pero también tengo que saber, como mínimo, 4 años adelante, o sea, completar el quinquenio, 5 años. De eso se trata, una planeación estratégica que realmente me permita a mí ir acomodando las cargas, ir acomodando de acuerdo a lo que vaya sucediendo en el entorno interno y en el entorno externo. Yo no puedo manejar las empresas al azar. Que me levanté hoy, bueno, y entonces, ¿qué voy a hacer hoy? Y llamo a la secretaria y le digo, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué agenda tiene? No, agenda no hay. De manera pues de que es a lo que vaya saliendo, no, así no se maneja una empresa. Una empresa se maneja es uno ir proponiendo metas en el corto, mediano y largo plazo. Y lógicamente que eso es labor de un equipo, pero yo soy el líder del equipo, no porque yo diga que soy el líder, sino porque todo el mundo me considera que soy el líder. Y porque tengo las cualidades para eso, para poder coordinar todo un equipo. Pero esto no es cosa de una sola persona. Estas son cosas de todo un equipo que está encaminando todos sus esfuerzos a encontrar el objetivo común, encontrar la meta que nos hemos propuesto. Pero es que yo me propongo una meta, pero yo también tengo que mirar a ver qué es lo que hay que hacer para poder alcanzar esa meta. Y eso, como les digo, no soy yo solo el que hago eso. Lo tenemos que hacer entre todos, entre un equipo de trabajo. Nosotros tenemos que trabajar para una organización y la organización integra hasta los elementos del nivel más bajo, hasta el presidente de la compañía y los socios de la compañía. De manera pues de que todos debemos de vivir pendientes de qué es lo que pasa en el entorno interno y externo para nosotros tomar las medidas. Inclusive nos debemos de anticipar a los sucesos. Nosotros tenemos que ser tan capaces de tratar de adivinar lo que va a suceder para anticiparnos a esos hechos y poder hacer innovaciones. En eso consiste el mejoramiento continuo. Toda empresa tiene que estar reinventándose a toda hora, toda empresa tiene que hacer innovaciones, toda empresa tiene que estar sorprendiendo al mercado con cosas novedosas, con cosas nuevas, cosas de que
ese mercado objetivo que tenemos a toda hora lo estemos satisfaciendo y lo estemos llevando a que nos compre más y más. Que si hoy nos está comprando un promedio de 5 pesos, que la otra semana nos compre un promedio de 7 pesos y a la siguiente de 8 pesos. Es decir, irlo llevando con cosas llamativas, con cosas que ellos consideren que están satisfaciendo todas esas expectaciones que tienen del futuro. Pero nosotros nos tenemos que anticipar a los hechos. De manera pues de que nos tenemos que volver como magos. Y eso se trata para poder sacar las empresas adelante y no únicamente obtener un año bueno, no. Recuerden de que nosotros tenemos que buscar un crecimiento sostenible, pero no todo crecimiento es bueno, como lo vamos a ver más adelante, que vamos a aprender a diseñar unas estrategias y unas políticas donde no todo crecimiento es bueno para la empresa, porque hay un requisito fundamental. Las empresas en su crecimiento tienen que buscar rentabilidad, no es crecer por crecer, no se trata de eso, porque crecer por crecer, o sea, colocar productos en el mercado, entonces lo regalo y estoy creciendo en unidades colocadas en el mercado, pero no estoy creciendo con rentabilidad. Y el crecimiento con rentabilidad tiene que servir para muchas cosas. Primero que todo, esa rentabilidad tiene que servir para que la empresa crezca hacia adelante y hacia arriba. Así tiene que ser. Que haya bienestar para cada uno de los elementos de su empresa. En términos generales, haciendo de que cada una de las áreas funcionales de la empresa alcancen su objetivo básico. Porque en la medida en que todas las áreas funcionales de la empresa encuentran su objetivo básico, la empresa va a encontrar el objetivo básico financiero. Muy bien. Vamos a continuar con esto porque nos estamos encarretando con muchos temas y que nosotros vamos a tener que ir más adelante porque hacia allá vamos. Nosotros tenemos que ser los mejores del medio. Muy bien. Entonces tenemos de que el activo fijo está hasta la primera línea que tenemos acá. Y ahí tenemos todo lo que es el activo corriente, que es con las ondas, que es ocasionadas por la estacionalidad que tiene la empresa en las ventas de sus productos, dependiendo del mercado, dependiendo del producto. En fin, depende de muchas cosas y cada uno de nosotros tenemos que saber en nuestra empresa cuál es nuestra estacionalidad. Y apenas aprendamos a hacer el presupuesto efectivo, eso se va a ver reflejado en ese presupuesto. Y para su confección nosotros tenemos que conocer cuál es la estacionalidad de mi empresa. Ok. La suma de estos dos, miren que hasta acá no vamos a considerar las ondas, sino hasta acá está la primera raya. Otra forma de clasificar mis activos es que hasta esta parte, mire que cobija activo fijo y activo corriente, pero sin la estacionalidad, sin las ondas. Lo vamos a llamar activo permanente y vamos a saber el por qué activo permanente. Muy bien. Entonces, y esto, lo que hay en las ondas, lo vamos a llamar activo fluctuante. Entonces, hay una forma de clasificar el activo y es activo corriente hasta esta primera raya. Y el activo fijo. Y el activo corriente es incluyendo la parte estacional. Todo eso es activo corriente. Pero hay otra forma de clasificarlo y es, sin tener en cuenta la onda, lo vamos a llamar activo permanente. Y lo que hay dentro de la ola, esto de acá, lo vamos a llamar activo fluctuante. ¿Por qué es bueno esto? Porque es que de acuerdo a si el activo es permanente o es fluctuante, nosotros tenemos que seleccionar los recursos con los cuales nosotros vamos a financiar ese activo. Veamos. El activo fluctuante en el enfoque moderado requiere recursos de corto plazo. Miren que estamos hablando
de unos enfoques que nos van a permitir aplicar el principio de conformidad financiera, como lo vamos a ver más adelante. Esto es el principio de conformidad financiera, pero mirado desde un solo enfoque. Este de acá arriba, que es el activo fluctuante, lo vamos a financiar con recursos de corto plazo. Y el activo permanente lo vamos a financiar con activos de largo plazo. Vamos a analizar cuáles son las consecuencias de una decisión mal diseñada en cuanto a los recursos se refiere. Activo fluctuante con recursos de corto plazo, activo permanente con recursos de largo plazo. Bien, vamos a ver el otro enfoque, que es el enfoque agresivo. ¿En qué consiste este enfoque agresivo? Veamos. Nosotros tenemos el activo fijo, que ya sabemos cuál es, y el activo corriente. Igualmente el activo permanente y el activo fluctuante. Entonces, en este enfoque agresivo, ¿de qué se trata? Este enfoque agresivo dice lo siguiente, que, miren, el activo fijo y parte del activo corriente, veanlo acá, parte del activo corriente, miren que acá viene una rayita acá, que está partiendo el activo corriente. O sea, entonces analicémoslo. Mire que vienes por esta segunda raya. Acá. Entonces, el activo permanente, a ver, el activo fijo y parte del activo corriente lo vamos a financiar con recursos de largo plazo. Y el activo fluctuante y la otra parte del activo corriente, que es este pedacito que va acá que le estoy mostrando, ese pedacito y el activo fluctuante se va a financiar con recursos de corto plazo. Eso es lo que dice el enfoque agresivo. Miremoslo en la gráfica y nos podemos dar cuenta de esto. Muy bien. Con esto hemos llegado al final de la clase. No me queda más que felicitarlos porque hemos culminado con éxito esta tercera clase de la sección 2 de nuestro excelente curso de finanzas de capital de trabajo, método fácil de aprender, el cual te ayudará a triunfar en tu vida profesional. Ya conoces la importancia que tiene la administración eficiente del capital de trabajo para obtener una buena salud financiera de la empresa. Anímate a dar el siguiente paso con el cual ascenderás un peldaño más en la escalera que te llevará al éxito profesional. En la próxima clase vamos a seguir profundizando sobre esto. Vienen otros temas muy interesantes, de manera pues de que a medida que vamos avanzando, yo estoy seguro que ustedes se van enamorando más de este curso y van a invitar a mucha gente, a muchos compañeros para que le den continuidad. Ya saben de que Universo Virtual Comunicaciones y Héctor de Jesús Cadavid Jiménez los invitamos a que visiten la página www.matemáticafinancierafacildeaprender.com, donde encontrarán mi libro de matemática financiera. Ahí lo pueden adquirir al precio que se ajusta a cualquier presupuesto. No es costoso, de manera pues de que los invito para que lo adquieran. Y estos videos que yo les traigo semanalmente los encuentran en YouTube, Miscelánea Empresarial, y en Facebook, Héctor Cadavid Jiménez. Gracias. También recuerden de que Universo Virtual Comunicaciones se lo está colocando en el podcast, de manera pues de que ahí encuentran todos los videos que hemos publicado con Universo Virtual Comunicaciones, no únicamente los de matemática financiera, sino también los de finanzas. Y le damos nuevamente gracias a la empresa Confecciones Flor de Lis, que
ya que por su amabilidad y su por contribución, pues este programa les puede llegar de forma gratuita. Ya sabemos de que confeccionan ropa interior femenina que se vende al por mayor y al detal a los precios más bajos del mercado, y que su teléfono son 301-766-0301 y en el fijo 477-5820. Acá tienen en pantalla mi libro de matemática financiera, método fácil de aprender. Gracias.